Bueno, señores, buenos días. El día de hoy vamos a realizar una capacitación en mecánica básica. La empresa a la cual represento, Serpo, HSQ y Transporte. Inicialmente la mecánica básica no es para volverse mecánico, ¿sí? Es para tener unos conocimientos básicos en la conducción u operación de los vehículos. De esta forma, vamos a hablar inicialmente del interruptor de encendido o switch como normalmente se conoce. En la posición lock es donde está el bloqueo o cerrado del switch. Es la primera ubicación que vamos a encontrar en nuestro interruptor. Luego vamos a la segunda posición, que es la ACC, en la cual nosotros vamos a encontrar algunos accesorios con los cuales puedo interactuar, como posiblemente prender el aire del ventilador, posiblemente también direccionales, pasacinta, portacigarrillos, entre otros. Luego vamos a encontrar la posición ON, que es la de encendido, donde van a encender todos los testigos importantes del tablero de instrumentos. Se va a hacer un barrido del conjunto, del sistema. Se van a encender tres testigos importantes que siempre debemos verificar que enciendan. El testigo del alternador, el testigo de chain y el testigo de presión de aceite. Luego vamos a encontrar la posición Start. Cuando se hace el barrido general, vamos a dar Start, que es para el encendido del motor. Apenas se encienda el motor, se deben apagar los tres testigos anteriormente mencionados: el del alternador, el del aceite y el chain. De esta forma puedo verificar que mi vehículo está funcionando normalmente. Si durante el desplazamiento uno de estos testigos llega a encenderse, es mi obligación como conductor detenerme y verificar qué es lo que está sucediendo. De lo contrario, voy a tener inconvenientes graves en el sistema mecánico o en el sistema interno del motor, ¿sí? Al tener la posición Start, pues ya fácilmente me puedo desplazar a cualquier parte, a cualquier destino, adelante, atrás o en cualquier dirección. Espero que haya quedado esta primera presentación algo presente y que no tengan posibles inconvenientes a la hora de contestar su evaluación. Vamos a pasar a los indicadores. Los indicadores, el primer indicador que vamos a encontrar en el tablero de instrumentos es el famoso tacómetro, el cual indica las revoluciones por motor, ¿sí? Estas van desde 0 hasta 30 en un múltiplo de 1000. Entonces quiere decir que cuando está en 10 estaríamos en 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 2500 y 3000 revoluciones por minuto. Dentro de estas revoluciones del motor vamos a encontrar unas velocidades. Si observamos por estos lados, vamos a encontrar acá en el 750 más o menos son las revoluciones mínimas o la velocidad ralenti que encontramos en un motor, que está más o menos a 750 revoluciones por minuto. De ahí vamos a encontrar que puede llegar hasta las 1100. Luego, entre las 1100 a las 1700 vamos a encontrar la velocidad de trabajo, la velocidad donde yo debo colocar las marchas. Entonces quiere decir que debo ir hasta las 1700 para colocar la siguiente marcha y el vehículo no se me canse. Si yo lo hago a las 1500 o las 1400, pues voy a tener la necesidad de devolver un cambio nuevamente. Entonces, por normatividad o por dependiendo del vehículo, debo llevarlo a 1700. Voy a encontrar en la zona media, más o menos en las 1400, algo que llamamos velocidad de crucero. Entonces, la velocidad en la cual yo puedo mantener mi vehículo a una velocidad constante, donde el consumo de combustible va a ser menor y el desempeño va a ser mayor. Luego vamos a encontrar una línea amarilla para aquellos vehículos que tienen freno de motor. En esta línea amarilla, o sea, desde las 1700 a las 2200, es donde el freno de motor va a hacer su efecto a la hora de detener el vehículo, a la hora de utilizar. Después de las 2300 a las 3000, es donde yo no puedo llevar la aceleración de mi vehículo porque puedo tener daños graves en el sistema interno también.
De esta forma concluimos las velocidades del motor en efecto con el tacómetro. Vamos a tener ahora el segundo indicador, que es el velocímetro. El velocímetro es el encargado de indicarnos la velocidad a la cual estamos transitando en una vía. Tener en cuenta que para zonas escolares es de 30 kilómetros, zonas residenciales 50 kilómetros y zonas o vías nacionales 80 kilómetros para vehículos de servicio público, 120 kilómetros para vehículos de servicio particular siempre y cuando sea doble calzada o 90 kilómetros máximo si es una sola calzada. Tener en cuenta también que la gran mayoría de nuestros velocímetros se encuentran en kilómetros por hora. Si posiblemente él viene por millas, debo tener en cuenta esa conversión, porque si la velocidad máxima es 80 kilómetros, pero mi velocímetro es en millas, muy probablemente llevo mi vehículo a esas 80 y estaré circulando a una velocidad promedio de 120, 130 kilómetros. Entonces debo tener en cuenta también esa parte en el tema del velocímetro. Tercer indicador importante que debemos tener en cuenta es nuestro medidor de combustible o gasómetro, en el cual nos indica la capacidad o el disponible de combustible que tengo en mi tanque, ¿sí? Entonces tenemos la E, que significa sin combustible, y la F, full de combustible. De ahí entonces se recomienda que el vehículo no debería bajar de 3/4 de tanque, ¿sí? Por diferentes situaciones. También vamos a encontrar un testigo, una fotico de un surtidor. Al lado vamos a encontrar una flechita. ¿Para qué me sirve esta flechita? Esta flecha me está indicando el lugar donde encuentro la tapa de combustible de mi vehículo. En este caso, si este fuera un vehículo, lo que estuviéramos conduciendo, nos está indicando que el tanque de combustible está al lado izquierdo. Por tal motivo, el depósito, como voy a ubicar de forma o a mis costados frente al surtidor. Si estuviera al lado derecho, pues lógicamente iríamos a saber que nuestro tanque de combustible va a estar hacia el lado del pasajero. Entonces es una forma para ubicarme cuando tengo vehículos nuevos o cuando no tengo un vehículo constante. El cuarto indicador se llama odómetro, muy importante, en el cual podemos saber el kilometraje total, ¿sí?, que ha recorrido nuestro vehículo desde el momento que salió del concesionario. De esta forma puedo saber cada cuándo o en qué tiempo va a hacer los mantenimientos programados de fábrica, ¿sí? Ya que estos mantenimientos preventivos y correctivos los debo realizar para darle una mejor durabilidad a nuestro vehículo y que se mantenga en óptimas condiciones. De igual forma, también en algunos modelos encontramos dos, uno, dos o tres odómetros parciales, en los cuales me sirven para tomar algunas referencias entre un punto A y un punto B, ir a realizar un desplazamiento, saber qué consumo de combustible tuve, cuántos kilómetros recorrí de ese punto A a ese punto B. Lo puedo utilizar para cambio de aceite o algunos mantenimientos. Entonces, cada uno le da un funcionamiento distinto dependiendo de la necesidad, ¿sí? Tener en cuenta, se me pasó a hablar del tema del tacómetro. En este solamente viene hasta 3.000 revoluciones por minuto. Este es de un vehículo Scania, donde su motor es de 15.000 centímetros cúbicos. Entonces, dependiendo a mayor centímetros cúbicos, la relación del tacómetro va a ser menor. En los vehículos que normalmente se transitan, vehículos motor 3.500, 4.000, normalmente va de 0 a 5.000 o a 7.000 revoluciones por minuto. Entonces, todo varía del modelo del motor que tenga nuestro vehículo. Entonces, si va de el rango de trabajo podría ser entre, en este caso, 1.200, 1.700. En otros vehículos podría estar entre 2.000, 3.000, 2.500 o 3.500 revoluciones dependiendo del motor y de la marca. Vamos a hablar de algunos testigos también que son necesarios a la hora de o cuando colocamos nuestro switch o interruptor en la posición on.
les hablaba que eran tres testigos importantes que necesitaban encender. Antes de eso, también quiero hablarles de los colores que podemos encontrar en nuestro tablero de instrumentos. Van a encontrar testigos de colores amarillos, verdes, azules y rojos. Los azules y los verdes nos van a dar una interpretación de sistemas que yo acciono, ¿sí? Como las luces altas o las direccionales o las luces medias. Los testigos de color amarillo son de advertencia, me están diciendo que algo va a ocurrir. Es como su nombre dice, una advertencia. Pilas, que algo puede llegar a suceder si no le prestamos atención a ese testigo. Y los testigos de color rojo, pues ya por su identificación o por su color, me está diciendo que presento un peligro extremo. Y como en el que vemos inicialmente, que es el de presión de aceite, si este testigo se me llega a encender durante mi desplazamiento, debo orillarme, apagar mi vehículo y revisar. ¿Qué es lo primero que debo revisar? Nivel de aceite, ¿sí? Saco la varilla de aceite, verifico si tiene o no tiene aceite. En dado caso que no tenga aceite, pues ya sé cuál es el problema, no puedo conducir mi vehículo porque voy a tener daños graves dentro del motor. Pero si posiblemente saco la varilla del aceite y verifico que está en el nivel correcto, posiblemente me confío. Voy a abrir el switch, enciendo el vehículo, pero si él no apaga, debo apagarlo inmediatamente, porque la falla puede ser interna y puede ser la bomba de aceite, la cual no está haciendo su función, que es la de bombear el aceite a todos los diferentes partes del motor para que se pueda lubricar. Luego vamos a encontrar el alternador, y este testigo normalmente se nos enciende cuando el alternador deja de funcionar. Al dejar de funcionar, ¿qué sucede? Simplemente no me va a mantener cargada la batería y en ese momento voy a perder luces, no va a tener buena iluminación y muy probablemente nuestro vehículo puede apagarse. Entonces, es otro testigo de importancia. En el momento que me encienda, lo más pronto posible debo buscar un eléctrico para que me solucione la falla. También vamos a encontrar el tercer indicador, que es de color amarillo, que es el chequeo de motor. Este normalmente va relacionado a todo lo que tiene que ver con sensores del motor, ¿sí? En algunos vehículos vienen acompañados de otro. Enciende el chequeo de motor o el check-in con otro testigo y me está identificando la falla directamente. Entonces, por tal motivo, estos tres testigos son los que yo en la posición on debo verificar que enciendan, y en el momento de dar start, esos tres testigos se deben apagar. En el momento de que vaya transitando y uno de estos testigos se encienda, quiere decir que estoy presentando una falla. Por eso debo verificarlos en el momento de on, porque si no me encienden, en el momento de que en realidad lleguen a fallar durante el recorrido, no voy a observar o no me voy a dar de cuenta de lo que está sucediendo. Luego vamos a encontrar el testigo o el indicador de la temperatura. En este, pues, durante nuestro desplazamiento se enciende. Vamos a tener problemas de recalentamiento del motor. Cuando hablamos de recalentamiento del motor, estamos hablando también de una quemada de empaque de culata, entre otras fallas que pueden presentarse también. Por eso debo estar atento a estos testigos, estar observando el tablero de instrumentos constantemente para evitar que sucedan daños por inobservancia o por no estar atento a nuestro tablero de instrumentos, que es el único interlocutor entre el vehículo y el conductor para saber qué le está sucediendo. Luego vamos a encontrar otro testigo que normalmente lo relacionamos con el freno de estacionamiento, freno de emergencia o freno de seguridad. En este caso, este testigo nos indica también un bajo nivel de líquido de frenos, ¿sí? Pero normalmente lo asociamos al freno de estacionamiento. Entonces, en este caso, cuando él enciende y si nuestro vehículo tiene sistema de líquido, trabaja con pastillas y bandas, pues posiblemente voy a tener un desgaste prematuro y me está indicando que voy a hacerle ya mantenimiento o cambio. Si yo estoy seguro que mi sistema lo arreglé, le hice mi mantenimiento, tengo pastillas y bandas nuevas, pues posiblemente va a haber una fuga de líquido y eso es lo que me está dando a entender. Entonces debo tener en cuenta esas partecitas a la hora de que ese testigo posiblemente llegue a encender. Por último, el de combustible. Entonces va a haber un momento en que él me va a encender de color amarillo. El color amarillo me está advirtiendo: hey, señor conductor, me estoy quedando sin combustible, busquemos una estación de servicio
para aprovisionarme de combustible. Dependiendo de las marcas, cuando enciende el testigo podemos tener medio galón o un galón de reserva, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que si de pronto durante mi trayecto encuentro una pendiente o encuentro un descenso, muy probablemente mi vehículo va a absorber aire y voy a generar un daño en el motor también porque se me va a apagar. Debo generar un efecto de cosas, algo que llaman purgar el vehículo, cosas que desafortunadamente o muy probablemente no tengo las herramientas para poderlo realizar. Entonces, dependiendo de donde esté el punto de succión de ese tanque, si voy bajando posiblemente me puedo quedar sin combustible o si voy subiendo igualmente. Llegado cierto tiempo, pasa de color amarillo a color rojo. Y en ese momento quiere decir que en cualquier momento, si vamos en línea recta, me puedo quedar sin combustible. Entonces, los testigos o el tablero de instrumentos es el que nos indica o es la forma de que el vehículo se comunica con nosotros, ¿sí? Para entender qué les está sucediendo, qué les está pasando. Entonces, para tener en cuenta esa parte también. Vamos a hablar de los pedales del vehículo. Vamos a encontrar tres pedales, ¿sí? Son uno de los mandos. Vamos a encontrar el acelerador, el freno de servicio o freno de pedal y vamos a encontrar el embrague. El acelerador, pues, es el que nos va a dar la aceleración al vehículo para poderse desplazar hacia adelante, hacia atrás, dependiendo de la marcha que tenga. El pedal del freno es el encargado, se llama freno de servicio porque es con el cual yo estoy realizando la operación de frenado de mi vehículo. En este caso debo tener en cuenta esa presión, ya que hay unos vehículos solamente con tocarlos tienen un freno demasiado eficiente. Otros vehículos toca pisarlos casi al fondo o bombearlos para que se detengan. Entonces debo tener en cuenta eso al momento de tomar un vehículo que no sea el que normalmente utilizo. Y el pedal del embrague, que es con el cual utilizo para arrancar, hacer cambios de marchas o para detenerme. Para arrancar debo tener en cuenta el punto de equilibrio, el punto de contacto. No todos los vehículos tienen el mismo punto de contacto en la misma zona. Algunos pueden arrancar en la parte baja, en la parte media o en la parte alta. Esto yo como conductor soy el que me voy a organizar o adaptarme a ese vehículo. Aunque también, si yo estoy acostumbrado a arrancar mi vehículo, apenas yo voy sacando el pedal, o sea, en la parte baja, puedo mandarlo a graduar para que de esta forma quede a mi gusto, ¿sí? Entonces, ningún vehículo me puede, lo que llamamos cabecear o brincar. Si yo no tomo ese punto como conductor, ¿qué va a suceder? Mi carro me va a apagar y voy a aparecer como un novato. La experiencia me lleva a que todos los vehículos son totalmente distintos a la hora de la conducción, ¿sí? Entonces debo encontrar punto de contacto, que es lo primero que debo hacer para arrancar mi vehículo, y luego pisar freno para saber qué tanta presión debo aplicar a este freno. De esta forma, en las pruebas de conducción voy a tener un buen desempeño y voy a demostrar mi habilidad como conductor. Luego vamos a pasar al famoso equipo de carreteras o equipo de seguridad. Artículo 30 de la Ley 769 del 2002 me indica que ningún vehículo podrá transitar por el territorio nacional sin portar como mínimo el siguiente elementos en el equipo de carreteras. Debe portar un gato hidráulico con capacidad para levantar el vehículo. Entonces, si mi carro pesa 5, 10, 15 o 20 toneladas, ese gato debe estar en la capacidad de levantar. Me dice que debo tener dos tacos para bloquear las ruedas del vehículo. Deben ser metálicos o de madera. Debo tener una cruceta, llave de tacones o palanca de tuercas para poder soltar estos pernos de las ruedas o un multiplicador ya si son vehículos de mayor tamaño. Debo también tener una caja de herramientas que como mínimo debe contener un alicates, destornilladores de estrella y pala, llaves fijas y una llave de expansión. Que si quiero llevar más herramientas, excelente por mí, ¿sí? Pero como mínimo llevaré, si me hace falta un destornillador,
¿El agente de tránsito o policía de tránsito podrá hacerme un comparendo por eso? Sí, señor. Debo llevar dos señales de carretera en forma de triángulo o conos de material reflectivo, una linterna funcional. Debo tener un extintor que cumpla con las características del vehículo, debe estar recargado y debe ser de polvo químico seco o cualquier otro eh, elemento que pueda sofocar en caso de un incendio o un conato de incendio. Debo tener una rueda de repuesto, la cual debe estar en buenas condiciones de labrado y presión de aire. Debo tener un botiquín de primeros auxilios con elementos que me puedan servir a la hora, como su nombre lo dice, prestar los primeros auxilios dependiendo de las personas que tenga o la capacidad de mi vehículo, ¿sí? Para poderlas atender a todas ellas. Estos son los 9 elementos que me pide como mínimo debo llevar mi equipo de carreteras o debo llevar en mi vehículo siempre conmigo. Que si tengo cinta peligro, excelente. Que si tengo cables de inicio, excelente. Que si tengo chaleco reflectivo, excelente. Que si tengo 10 conos, excelente. Que si tengo llaves desde la 1 hasta la 100, excelente. ¿Sí? Todas estas cosas me sirven en determinado momento, pero estas 9 son obligatorias y la misma norma me dice que no puedo transitar por el territorio nacional sin portarlo. Entonces, señores, con esto prácticamente terminamos el módulo de mecánica básica. Al finalizar del video hay un link en el cual van a tener que contestar una evaluación frente a los temas que acabamos de exponer. A todos ustedes una feliz tarde y una próxima ocasión nuevamente nos veremos. Buenas tardes de nuevo. El día de hoy vamos a tratar sobre el módulo de manejo defensivo. Dos palabras muy importantes a la hora de salir a realizar nuestra jornada diaria de trabajo en cualquiera de las vías nacionales de nuestro hermoso país. Dos palabras que nos dejan mucho que pensar, nos dejan mucho que aplicar. Dos palabras que depende de nosotros llegar sanos y salvos a nuestro hogar y que otras personas lleguen de igual forma a cada uno de sus destinos. ¿Qué es el manejo defensivo? Es manejar evitando accidentes de tránsito a pesar de las acciones de los demás y de las condiciones adversas que se nos presentan a diario. Errores de nosotros como conductores directamente, errores de otros conductores, errores de otros actores viales y las condiciones adversas, que estas condiciones adversas pueden ser condiciones climáticas, ¿sí? Polvo, lluvia, terremotos, derrumbes, inundaciones, entre otras. ¿Los accidentes son evitables? Claro, son totalmente evitables. Los únicos accidentes que no son evitables son los de la naturaleza. El resto pueden ser evitables si cumplimos con todas las normas de tránsito, si cumplimos con toda la señalización vial. ¿Qué se entiende por manejo defensivo entonces? Entonces, el manejo defensivo consiste en una serie de buenos hábitos mediante los cuales se llega a evitar colisiones, atropellos, vuelcos y toda clase de accidentes de tránsito. Así entonces, manejar a la defensiva consiste en conducir un vehículo utilizando un modo probado de mantenerse seguro a pesar de las condiciones de la vía y las acciones de otros conductores. En pocas palabras, es autocuidarme. Cuando yo me cuido y cuando yo cuido a los demás, estoy haciendo bien. Estoy tratando de hacer las cosas mejores para evitar accidentar, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza el manejo defensivo. Todo lo que yo hago para evitar verme involucrado en un accidente de tránsito, que lo único que me va a traer son consecuencias totalmente negativas. Desde ahí es donde empezamos a mirar y empezamos a analizar esas dos palabras, lo extensas que vienen, todo lo que vienen detrás de ellas. ¿Qué caracteriza a un conductor defensivo? Toma en consideración la falta de destreza y conocimiento de otro conductor. No todos somos iguales,
No todos tenemos la misma experiencia que posiblemente los años nos ha dado. Algunos están iniciando apenas en esta larga vida como conductor. Es educado y cortés, permitiendo el paso de peatones y vehículos. Tener en cuenta que siempre que llegamos a una cebra, siempre tiene la prelación el peatón, ¿sí? Que es el actor vial más vulnerable en la vía. Paso de vehículos. Debo tener en cuenta los pares, los sedas, el paso, entre otras señales que también puedo encontrar en la vía. Hace señales manuales y luminosas a tiempo y en forma correcta. Entonces, ubico la señalización, utilizo mis señales, coloco las direccionales a tiempo. Se dice que en zona urbana deben ser 30 metros y en zona nacional o en vía nacional 60 metros antes de hacer el giro a la derecha o a la izquierda, cuando de forma como lo piensa hacer. Cedo el derecho a la vía y otras concesiones para evitar accidentes. Señores, tenga en cuenta, usted no lleva la vía, usted lleva su vida y la vida de otras personas. De ahí es donde empezamos a analizar hasta dónde es mi responsabilidad. Si yo veo que otra persona omite un pare, si yo veo que la otra persona va cometiendo alguna imprudencia, pues debo evitar accidentarme con ella si yo lleve la vida. Y es donde empezamos a generar ese manejo defensivo. Estar siempre alerta a maniobras de otros conductores y peatones. Entonces, ahí es donde empieza ese manejo defensivo. Estar alerta a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso, cuando voy en vía urbana, mi visión debe estar 100 metros adelante, observando todo lo que está pasando a mi alrededor. Y si voy en vía nacional, la distancia debe ser 300 metros o más. De esta forma, podré tener un campo visual amplio de todo lo que está sucediendo. Maniobra anticipada al tomar curvas, detenerse o adelantar. Entonces, debo hacer una maniobra anticipadamente, colocar direccional, observar espejos, si es posible saco la mano para que me observen la parte de atrás, todo lo que yo pueda hacer para evitar un accidente, para poder avanzar, ¿sí? Mantiene su vehículo en buenas condiciones. ¿Cómo mantengo mi vehículo en buenas condiciones? Haciendo un preoperacional diario. Saber qué tiene, qué le falta a mi vehículo, saber que está en óptimas condiciones para salir a la vía. Evita conducir en condiciones físicas deficientes, ebrio, cansado, somnoliento, etc. Entonces, un conductor defensivo es aquel que sabe que si está enfermo o se siente mal, no sale a la vía, ¿sí? Entonces, son cosas que debemos empezar a analizar, a tomar conciencia cada uno de nosotros a la hora cuando vamos a salir a las vías. Conduce a una velocidad adecuada a las condiciones del vehículo, pista y ambiente. Tenemos claro que en las velocidades tenemos 30 kilómetros para zonas escolares, 50 kilómetros para zonas urbanas, 80 kilómetros para vías nacionales, en lo que concierne al servicio público. Conduce, cumple el reglamento de tránsito y maneja de acuerdo con las señales a la ciudad o a la carretera. Entonces, debemos conocer las señales de tránsito. Pero viene una buena pregunta. ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé si no me las han presentado? ¿Cómo respeto las señales de tránsito si ni siquiera las conozco? O más de uno de ustedes sabe cuándo fue la última actualización que se hizo al manual de señalización vial. Muy probablemente no lo sabemos o no nos acordamos. La última actualización que se le hizo al manual de señalización vial fue en el año de 2015, en el cual nos modificaron nuestro manual de señalización e ingresaron una serie de señales nuevas que aún muchos de nosotros desconocemos. Tenemos factores de riesgo en la vía. Los principales generadores de riesgo en la vía, ¿quiénes son? Los humanos, la vía, el entorno y los vehículos. Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar en la vida y todo eso es lo que posiblemente nos puede llevar a generar una accidentalidad. Debo tener en cuenta de que todos esos actores viales son a los que yo debo estar ligado, evitar, buscar la forma de generar un accidente. ¿Y cómo lo hago? Aplicando el manejo defensivo. Factores de riesgo humano generadores de accidentes, la idoneidad, la experiencia, la experticia que tenía cada uno de nosotros. Distractores, fumar, maquillaje, comer, chatear. Vemos muchas personas
tomando bebidas, utilizando el móvil a la hora de la conducción. Estos son distractores. Fatiga, cansancio, de pronto no descansé bien, no estoy durmiendo las horas necesarias, estoy excediendo mi jornada laboral cuando voy de un punto a otro, ¿sí? La intolerancia, algo que desafortunadamente eh, falta o se ve a diario en cada una de las diferentes situaciones, ya no tenemos esa paciencia para poder hacer algunas cosas y fácilmente pues nos vamos a los golpes o terminamos haciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. La propia forma de conducción, no utilizamos un manejo defensivo, sino manejamos más bien un manejo agresivo. La velocidad es no conservar los límites de velocidad establecidos en el Código Nacional de Tránsito en las diferentes vías. Uso de alcohol y drogas. El consumo de alcohol y drogas también es un generador de accidentalidad, ya que consumir alcohol más conducción nos va a generar inconvenientes graves. No respetar las normas y las señales de tránsito, otros hábitos y otras conductas. Entonces, son distractores, son generadores y son cosas que nosotros como humanos podemos generar, pero así como también podemos evitar si de pronto deshacemos o tratamos de hacerlo mejor que nosotros podemos. Compartir la vía con otros actores viales, motociclistas, ciclistas, semovientes, peatones, motocarros, bicitaxis. Todos somos actores viales. En el momento de que yo voy en mi vehículo y me bajo de él, me convierto en un peatón. Si posiblemente tengo que utilizar una bicicleta, paso a ser un ciclista. Y así en las diferentes situaciones que estamos en nuestro diario vivir. ¿Sí? Desde el momento que nosotros salimos de nuestra casa ya somos un actor vial, dependiendo del medio de transporte que utilicemos, dependiendo del medio en el cual nos movilicemos, vamos a ser un actor vial. Y ahí es donde empezamos a generar ese manejo defensivo si estoy detrás de un volante. El escenario propicio para un accidente. Un conductor hablando con celular, buscando otro número para llamar, una velocidad de 110 kilómetros. Si es para nosotros de servicio público, ya vamos excedidos. Una vía totalmente desolada, fácilmente nos engaña. ¿Y en qué terminamos? En un accidente. Totalmente cierto, señores, cuando no cumplimos con la normatividad de tránsito. Cuando se combinan estos elementos, la posibilidad de un accidente de tránsito es totalmente alta. Las posibilidades de que pulsemos los sueños de las personas que van detrás de nosotros, esos niños, esas personas, esos estudiantes, esos adultos, sueños, todo lo que ellos llevan, ¿sí? Y ahora todo lo que está detrás, ¿sí? Si de pronto llego a investir otro vehículo de servicio público, otra familia, es donde empezamos a analizar que simplemente por un mal acto podemos generar un accidente de tránsito con situaciones o con un desenlace bastante trágico para muchas personas. Dentro de esto vamos a hablar de dos elementos. Hay unos elementos de seguridad que llamamos seguridad activa y otro que llamamos seguridad pasiva. La seguridad activa, ¿qué es? Son todos aquellos elementos que trae un vehículo para evitar o prevenir un accidente interviniendo de manera permanente durante la circulación, como suelen ser los frenos, la dirección, las llantas. Entonces son todos los elementos que tiene él para evitar un accidente. De ahí pasamos a la seguridad pasiva. Entonces, la seguridad pasiva que viene siendo son todos los elementos que trae un vehículo para evitar lesiones en los ocupantes cuando el accidente ya es inevitable. Cuando el accidente ya es materializado, es todo lo que tiene adentro, todos esos elementos de seguridad que me ayudan o reducen las lesiones que posiblemente podemos sufrir todos los ocupantes, como el airbag, el apoyacabezas, los cristales, cinturón de seguridad, entre otros. Entonces, que nos quede claro esos dos términos, seguridad activa y seguridad pasiva.
Vamos a hacer un pequeño barrido de estos elementos. Entonces tenemos el apoyacabezas, que sería un elemento de seguridad pasivo. Vamos a tener los sensores o las alarmas de reversa, serían activa, seguridad activa. Muy bien. Vamos a tener las luces. Las luces serían seguridad activa. Cinturón de seguridad. Vamos, ese sería seguridad pasiva. Vamos a tener los desempañadores. En el caso de los vidrios, va a ser un seguridad activa. Vamos a tener los airbags, como lo dijimos hace un momento, también son de seguridad pasiva. Tenemos el sistema de frenos ABS, sistema antibloqueo, sistema asistente de frenado, y va a ser también de seguridad activa. Y por último va a tener nuevamente sistema de luces antinieblas o frontales, que también van a ser de seguridad activa. Entonces ahí vemos una variedad de elementos en los cuales podemos definir o podemos detectar un poco más a qué seguridad pertenecen, ¿sí? Teniendo en cuenta que la seguridad activa son todos aquellos elementos que evitan un accidente durante la conducción. Y la seguridad pasiva son todos aquellos elementos que trae el vehículo para evitar lesiones en los ocupantes cuando el accidente ya es inevitable. Entonces, señores, espero que estos dos términos nos queden totalmente claros para tenerlos y aplicarlos día a día, o cuando nosotros vayamos a adquirir un nuevo vehículo, saber qué seguridad me ofrece, tanto activa como pasiva. Entre otros elementos de seguridad activa, en estos momentos, la última tecnología, tenemos cámaras, sensores de frenado inteligente, salidas de carril, tenemos, leen la señalización vial, ¿sí? Entonces son tecnologías que vienen y que están llegando y que van a seguir llegando cada vez, porque lo que se busca es que esa tecnología nos ayude a evitar accidentalidad. Recuerden, cada tipo de vehículo debe usarse para lo que fue diseñado. Si mi vehículo es de 2 toneladas, 3 toneladas, pues no debería echarle 10, ni 15, ni 20 toneladas. Si mi vehículo viene para 10 pasajeros, 12 pasajeros, 19 pasajeros, no debería limitar o no debería sobrepasar esa cantidad de carga o esa cantidad de pasajeros, ¿sí? Conocer las fortalezas y habilidades de los vehículos disminuye la posibilidad de operarlos de manera riesgosa. Cuando yo conozco mi vehículo, estoy seguro de lo que él me da, de lo que él me entrega, hasta dónde puedo llevarlo, ¿sí? Sin necesidad de sobrealimentarlo, de forzarlo o de hacer algo incorrecto con él. Vamos a hablar de testigos sobre fallas en sistemas críticos, mantenimientos requeridos en algún sistema del vehículo, advertir sobre activación de alguna función específica. Para mayor seguridad, consulte el manual del vehículo. Entonces, hay testigos, no todos los vehículos tienen los mismos testigos. Desde ahí empezamos a mirar cada manual, cada marca tiene el tablero de instrumentos es diferente. Entonces, si posiblemente encuentro un testigo que no lo he visto, pues voy y lo busco en el manual del propietario, en el manual del vehículo, y ahí voy a encontrar cuáles son. Normalmente encontramos un testigo del aceite, en algunos modelos, en otros vehículos vamos a encontrar el nivel bajo de aceite, vamos a encontrar recalentamiento de aceite o nivel bajo de líquido refrigerante, entre otros. Entonces vienen testigos más de los que normalmente conocíamos o de los básicos que vienen en un vehículo pequeño. Entonces, todo depende de la tecnología de cada vehículo. Indicadores por color, vamos a encontrar indicadores azules o verdes que son solamente informativos, indicadores amarillos que requieren una atención prioritaria, y vamos a encontrar indicadores rojos que requieren una atención inmediata. Desde ahí la necesidad de generar y hacer o revisar el vehículo inmediatamente, obligarme a apagarlo y revisar. Entonces, ¿qué me dice? Pare inmediatamente.
Vamos a hablar sobre estos testigos. El primero entonces es una falla de alternador. Cuando él me enciende quiere decir que el alternador está fallando. Aquí tenemos el famoso limpiaparabrisas, depósito de agua limpiaparabrisas. Testigos verdes, tenemos las direccionales o luces de parqueo. Una falla en el sistema antibloqueo, de color amarillo. Eh, Reserva de combustible, lo vamos a encontrar en color amarillo. Alta temperatura o recalentamiento del motor, lo vamos a encontrar en rojo. Luces altas de color azul, luces medias o bajas de color verde. Y vamos a encontrar presión de aceite baja y automáticamente de color rojo. Desde ahí es donde empezamos a analizar el significado de cada uno de estos. Y es mi obligación como conductor conocerlos. De ahí la necesidad de que todo nos salga bien a la hora de nuestro desplazamiento diario. Inspeccionar su vehículo antes de la jornada que me ayuda. Tener un vehículo en óptimas condiciones. Ese es el objetivo de yo observar ese vehículo, de revisarlo antes. No tener demoras innecesarias por fallas que se pudieron prevenir. Si posiblemente el día anterior me di cuenta que estaba bajito de aire, pues las posibilidades de que llegue mañana a sacar mi vehículo es que esté pinchado. Entonces, si verifique algo, ¿qué hago? Lo arreglo y voy a evitar que posiblemente tenga fallas en el momento que tenga que salir. Prevenir accidentes por fallas mecánicas. Reviso sistema de frenos, sistema de dirección, todos los sistemas para saber que están funcionando correctamente. De esta forma, voy a evitar accidentalidad en mi desplazamiento. Evitar problemas con las autoridades cuando reviso el tema de documentación. Documentación que debo tener como cuáles: mi seguro obligatorio, mi póliza contractual y descontractual. Debo tener el FUEC, la tarjeta de operación, la licencia de tránsito, la revisión tecnomecánica, documentos que debo tener para poder salir a la vía pública y poder prestar mi servicio a otras personas. Accidentes o daños materiales, lo mismo. Cuando yo desafortunadamente no aplico el manejo defensivo, voy a ir envuelto en accidentes menores o en accidentes mayores, que lo único que me van a generar son problemas. En este caso vamos a tener unos daños materiales y nos dicen que los accidentes son fallas humanas o mecánicas. Y más del 90% de los accidentes están causados por fallas o actos inseguros de otros conductores. Quedarme sin frenos, falla humana, falla mecánica, falla humana. El vehículo no se cambia a freno solo, el vehículo no se revisa a freno solo, el vehículo me avisa que debo hacer ese mantenimiento, pero si yo como propietario o como conductor no lo realizo, pues las posibilidades de que me vaya a quedar sin frenos van a ser muy altas. En ese orden de ideas, tenemos que entender que los accidentes se pueden generar por fallas humanas o mecánicas, ¿sí? Pero el 90% están asociadas a fallas humanas, descuidos humanos, errores humanos. Señores, con esto terminamos el módulo de manejo defensivo. Espero que hubiese sido de su agrado y continuaremos con este plan de capacitación. Muchas gracias a ustedes. Por favor, tener en cuenta el link que está al final del video para contestar la evaluación. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Me presento Yasmin Fuentes de la empresa Serfo HQ Transporte. Le damos la bienvenida a su módulo Normas de Tránsito. El día de hoy vamos a hablar de señalización de tránsito, señales del agente de tránsito, prevalencia de las señales en la vía y del semáforo. Vamos a iniciar hablando de qué son las señales y por qué están en la vía y qué nos quieren informar. Entonces, iniciamos viendo qué son las señales. Ya las señales son símbolos utilizados en la vía que vamos a encontrar durante todo nuestro recorrido cuando vamos en el vehículo. ¿De quién es la responsabilidad que estas señales estén ubicadas y nos informen lo necesario? De las autoridades de tránsito. Pero nosotros como actores viales, como principal factor
al momento de conducir, que es el factor humano, somos los que debemos estar pendientes de ellas, saber qué nos están informando y ya acatarlas. Las señales de tránsito son las mismas a nivel nacional. O sea, tenemos un código de señales que para toda Colombia van a decir lo mismo. No vamos a encontrar una señal que me diga que para Bucaramanga, si la veo, significa que se da el paso. Y en Medellín vamos a encontrar que la misma señal dice no, no se da el paso. Entonces, la señal siempre va a ser la misma, es un lenguaje universal. Y digo universal porque no solo encontramos señales de tránsito en Colombia, en todo el mundo hay esta señalización para ayudar que la vía sea segura para todos. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros cada vez que vemos la señalización? Pues acatarla y entender qué nos dice cada una de ellas. Puede ser que nosotros veamos las señales y no tenga ningún letrero, sino solamente nos tenga una figura. Y si no la entendemos, pues ¿qué va a pasar? Si es una señal informativa, pues pasa nada, pasamos y no sucede nada, pero hablamos de preventivas o obligatorias, ahí es donde vamos a tener los inconvenientes y los accidentes. Y para entrar en materia de señalización, pues hablamos de que las señales se clasifican según cómo las encontremos en la vía. Entonces tenemos unas que son las señales verticales, son todas aquellas que nosotros vemos que tienen una base. ¿Sí? No puede estar a una altura inferior de 1,50 ni superior a 1,80. ¿Por qué manejamos esta dimensión de espacios? Pues cada vez que el conductor se vaya acercando a ella, pues no pierda la visibilidad y de continuidad con la razón de ser de la señal. A medida que nos vamos acercando a cada señal, pues dependiendo de la distancia y la forma en que las encontremos, ella pues se nos puede estar yendo o perdiendo la misma. Entonces, estas señales verticales me dicen, señor conductor, son las que encontramos en los laterales de la vía, ¿sí? Siempre tiene una base o pueden estar pegadas en un muro, en una pared y la vamos a encontrar ahí. Entonces, me da una información. Las señales verticales o placas fijas, como llamamos ahí, se clasifican en unos grupos que tenemos, y ahí hablamos de señales reglamentarias, informativas, transitorias y preventivas. Entonces ahí hablamos de otra forma de identificarlas, entonces las vamos a identificar también por su forma. Entonces, verticales, toda aquella que tiene una base, no puede estar a menor de 1,50 ni mayor de 1,80 y se clasifica según su forma. Son formas geométricas y colores que me ayudan a distinguir cada grupo de señales. Iniciamos con las señales reglamentarias. Como podemos ver en la imagen, tenemos señales circulares que tienen color rojo, fondo blanco y letras negras. Reglamentaria quiere decir que son reglas, son de obligatorio cumplimiento. Algunos entendemos que son señales obligatorias. ¿Qué sucede si yo le presto atención a esta señal? Pues, aparte de causar un accidente, ¿sí? Me genera una multa, una orden de comparendo. Del grupo de señales son las únicas que me generan un cobro por no acatarlas, aparte del accidente. Entonces, ahí se decimos, son las únicas señales que si no acatamos nos afecta el bolsillo. Entonces, ahí encontramos, pues, las más comunes son las de pare, se da el paso, ¿sí? Prohibido parquear, prohibido la U, nos informa sobre qué velocidad podemos llevar en la vía. Entonces, recuerdo nuevamente, señales reglamentarias obligatorias, todas aquellas que me dicen que debo acatar sí o sí, porque aparte del accidente me genera una orden de comparendo. Seguimos con las preventivas. Figura, color amarillo, letras negras. ¿Y qué me hizo? ¿Qué me informa? Que en la vía hay algo que me puede ocasionar un accidente. Entonces me dice, venga, señor conductor, preste atención porque más adelante va a encontrar usted algo que le puede ocasionar accidente. Automáticamente cuando vemos esta señalización, quiere decir, bajemos la velocidad, reduzcamos velocidad porque así vamos a evitar un accidente. Estas señales no me generan una orden de comparendo. Pero ¿qué sucede? Son las que me dicen pendientes, señores conductores, antes que todo su seguridad y la seguridad de los demás actores viales. Seguimos con unas señales que se llaman señales transitorias. Aquí sí encontramos diferentes formas. El color normalmente son naranjas, aunque vemos unas de color fucsia o rojas. Estas señales transitorias
son responsabilidad tanto de las autoridades de tránsito como de los consorcios donde se van a instalar. ¿Por qué transitorias son? Porque solamente se ubican cuando vamos a iniciar las labores y se deben retirar cuando esta labor en la vía ya termina. Entonces, va a haber una construcción en la vía que nos va a afectar el flujo vehicular de manera normal, entonces le estamos avisando a todos los conductores o a todos los actores viales. Se deben ubicar desde diciéndole que inicia una obra, a cuántos metros va a iniciar la obra, durante todo el recorrido lo que encontremos, si encontramos, tenemos el regulador vial o paletero que conocemos, si tenemos un espacio donde va a guardar la maquinaria amarilla, si vamos a cerrar una de las vías, si hay un espacio determinado para que el personal pase o que si hay un paso, una parada de estación de bus. Entonces, toda esa información nos la tienen que dar durante la señalización. En la noche esta señalización debe ser luminosa. Como no es frecuente, entonces puede haber conductores que siempre pasen por ahí, pues no sepan que están haciendo el arreglo y la pasemos por alto porque no hay buena visibilidad. Entonces deben tener una parte luminosa para que el personal pueda identificar. Las que vemos de color fucsia en la parte inferior de la diapositiva son las de eventos especiales. Estas señalización solo la puede utilizar o la utiliza los organismos de socorro, la policía, el ejército y la marina, ¿sí? Cuando son controles viales, ¿sí? Algún desastre natural, si hay algún accidente, entonces informamos con antelación y son solo ellos los que lo pueden ubicar. Normalmente no la vamos a encontrar en el mismo material, encontramos las demás señales. Algunas entidades lo que tienen son pendones, pero igual es el color y la información que nos están dando. ¿Qué sucede si algún consorcio se le olvidó retirar la señalización? La dejamos en la vía y yo que paso todos los días, pues ya sé que en ese lazo o en ese espacio ya no hay ningún arreglo. Entonces, pues no voy a disminuir la velocidad, sino que yo continúo. Pero el señor que venía detrás mío, él sí la vio, él bajó la velocidad y el que venía detrás de él, pues también sabía que ya no estaba arreglando y se dio su velocidad normal y ocasionamos el accidente. Por eso la importancia de que tanto la gente de tránsito como los consorcios sean los encargados de ubicar la señalización de manera correcta y retirarla cuando ya ha pasado las diferentes arreglos. Y por último, tenemos las señales informativas. Entonces, las informativas tenemos informativas turísticas, que son de color marrón, que nos indican, pues, qué podemos ir a conocer en alguna vía rural. Entonces, si yo no conozco, voy hacia la costa y no conozco algún balneario, algo, pues ellos me van ubicando. Ese siempre lo vamos a encontrar de color marrón. Hay algo que quiero que recalquemos o que conozcamos nuevamente, que estas señales informativas son las únicas señales que pueden ir elevadas a una altura mayor de 3 metros y son las únicas que nos pueden ubicar así. ¿Por qué son las únicas? Porque al medida que nosotros vamos acercando, perdemos la visibilidad. Entonces, si yo paso una señal informativa sin precaución, pues no pasa nada porque yo soy la que necesito sin saber para dónde voy. Si hay un restaurante, pues no pasa nada. Pasa y me toca buscar el otro. Entonces son las únicas que pueden ir elevadas. ¿Dónde las encontramos elevadas? Hablemos de Bucaramanga, cuando venimos del aeropuerto, donde dice bienvenido a Bucaramanga, nos dice hacia dónde queda Girona, hacia dónde queda Florida Blanca. Entonces, esas son las únicas que podemos ir elevadas. Las informativas las encontramos de color marrón, como les decía anteriormente, que son las turísticas, las informativas de color azul, que son de servicios generales, y tenemos algunas de color verde, que nos hablan a nosotros de la parte la información que nos hablan al inicio o ingresar a una ciudad. Entonces, repasamos Antico y hablamos señalización vertical, toda aquella que a una altura no menos de 1,50 ni más de 1,80, y se vienen otros grupos que son preventivas, son aquellas que me informan de un riesgo y cada vez que la veo, debo disminuir. Su color es amarillo. Reglamentarias, circulares, de color rojo, y son las únicas que me generan una orden de comparendo. Y las señales transitorias, que son las que nos hablan que hay un arreglo en la vía,
y que debo tener una precaución por cierto tiempo. Entonces, continuamos. Ya hablamos de las verticales, ahora vamos a hablar de las horizontales. Entonces, son todas las que vemos en piso, todas aquellas marcas que vemos nosotros en el pavimento que nos están informando sobre algunas, también son preventivas, algunas cosas que debemos tener en cuenta para que la vía sea segura para todos nuevamente. Nos indican movimientos, hay líneas, hay figuras, hay leyendas. En esta diapositiva podemos ver las más comunes. Entonces, líneas continuas que nos permiten adelantar o cambiar de carril, línea doble, una continua, una discontinua, prelación de las vías y las verbas. Es todas las que encontramos en piso. También encontramos algunas de obligatorio cumplimiento, cuando nos hablan de que solo podemos girar hacia uno de los sentidos, ¿sí? La que nos dice que nuestra vía es de un solo sentido y no podemos adelantar. Tenemos el antibloqueo, que es aquella que encontramos en las intersecciones y nos dice, venga, señor conductor, hay varias intersecciones para usted poder continuar su recorrido, pero hay unas que están en color amarillo y dice, venga, si el próximo carril donde usted va a ingresar no hay espacio para su vehículo, así el semáforo esté en verde o usted lleve la vía, debe esperar que se descongestione para poder continuar. Si quedamos en ese pedazo de intersección de la vía, pues vamos a tener un inconveniente con las autoridades de tránsito. Ahí estamos hablando de lo que es señalización vertical y horizontal. Vertical, toda la que va en base, horizontal, toda la que está en piso. Esta señalización de piso no es que no sea menos importante, lo que pasa es que cuando nosotros vamos acercando a ellas vamos perdiendo visibilidad. Siempre van ellas, como dice, respaldadas o acompañadas de la señal vertical. Vamos a hablar ahora del artículo 116. En este artículo que nos dice señales corporales de los agentes de tránsito. Ustedes en la diapositiva podemos ver 3 señales de los agentes de tránsito que son las que nos indican en la vía. Así como las señales verticales y horizontales es un lenguaje nacional. O sea, cada vez que ellos no nos tienen que hablar más con su cuerpo, con lo que están haciendo con su cuerpo, con sus laterales, pues vamos a saber si tenemos una vía libre, si debemos detenernos o si solamente podemos prestar atención o avanzar. Hablamos que cuando el agente de tránsito está frente a nosotros, de frente o de espaldas, ¿qué quiere decir? Que debemos parar inmediatamente. Es como si el semáforo estuviera en rojo. Así tengamos detrás de él un semáforo de color verde, mientras él está parado frente a nosotros, va a ser que paremos, que no detengamos. Cuando están al lateral de los carriles y tiene su franco libre, o sea, sus 2 manos abajo, simplemente está él observando. Nosotros podemos avanzar de manera normal. ¿Sí? Él está ya ahí como observando que la vía esté segura para todos. Y por último, hablamos de que tiene sus francos a una altura de sus manos de 90 grados con respecto a los francos. Eso quiere decir que los puede dar detener o continuar. Normalmente estas señales las vemos de los agentes cuando estamos en una vía muy congestionada. Entonces ellos lo que hacen es para habilitar paso, pues se hacen, anulan el semáforo o la señalización que tengamos vertical o horizontal y pasan a ser ellos los primeros o la señal más importante. Les recuerdo, son los 3 señales que tenemos agentes de tránsito, que son detenerse, avanzar o prestar atención para dar continuidad al paso. Ya hemos hablado de 2 señales. Señales verticales, horizontales y las del agente de tránsito. En el artículo, entonces, también nos habla de prevención de la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que es que tenemos 5 señales de tránsito o grupos de señales que vamos a prestar atención. Entonces, cuando hablamos de la prevención es quién lleva o quién tiene la voz de mando al momento que nos encontremos con todas las 5 en la misma condición, o sea, en la misma. Voy yo, en este caso hablemos de Bucaramanga, voy por la 27 y tengo las 5 señales ubicadas. ¿A quién le hago caso primero? Eso es lo que nos quiere decir la prevención. ¿Quién me da la orden o a quién le debo hacer caso? Entonces, la primera orden emitida por el agente de tránsito. Él es la primera orden que tenemos nosotros a aceptar.
así las demás señales me dejen continuar. Si yo veo a la gente de tránsito de frente y el semáforo le decía está en verde atrás, pues paramos. O sea, es la primera voz de mando que tenemos, que es la gente de tránsito. Si la gente de tránsito no está y vamos por una vía, volvemos al ejemplo del semáforo en verde, pero tengo una señal transitoria que me dice vía cerrada o prohibido el paso, pues esa señal automáticamente me anula el semáforo. Esa es la segunda prelación. Entonces, inicialmente la gente, segundo, la señal transitoria, por tercero, el semáforo. En el semáforo encontramos una señal de color rojo, una amarilla y una verde. Podemos decir que la de rojo, cuando el semáforo está en rojo, es una señal reglamentaria. Sí o sí debemos detener el vehículo. Y la señal verde es una informativa. Señor, continúe, usted puede pasar sin ningún inconveniente. El amarillo es una señal preventiva. ¿Qué me dice? Si yo voy en la vía, normalmente, y mi semáforo está en verde y pasa amarillo, quiere decir, disminuye la velocidad porque va a tener que detenerse si no alcanza a llegar antes de que pase el semáforo a color rojo. Entonces, le dice, señor conductor, pendiente, vamos a cambiar de color y usted va a tener que detenerse, disminuye la velocidad. Pero si es al contrario, estamos nosotros en color rojo esperando que nos den vía y pasa amarillo, que quiere decir, señores conductores, prepárense que vamos a iniciar nuestro recorrido. Entonces, tercera prelección de señal, semáforos, hablamos verde, continuamos, rojo de detención y amarillo de prevención. Vamos a iniciar el recorrido o debemos detener el vehículo. Cuarta señal, cuarta prevención de señal, la vertical. Hablamos que es la que tiene una base, 1,50 y es la que continúa. Y por último y no menos importante, la señal horizontal o de marcación sobre la vía. Entonces, si nosotros encontramos, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, encontramos una que me dice, una señal vertical que me dice precaución, no vamos a hablar de, no, vamos a dar un ejemplo más claro, vamos a hablar de una de prohibición, la que me dice prohibido giro, en este caso, a la izquierda, pero tenemos una horizontal que me dice giro permitido. ¿Cuál va a poner atención o cuál es la que vamos a acatar nosotros en este momento? La vertical. Entonces, esa es la prelección de las señales. ¿Por qué es importante tener nosotros claros las señales de tránsito? Yo les decía, es por evitar la accidentalidad. Y es responsabilidad el factor más importante. En uno de los módulos hablamos de los factores al momento de conducir. Tenemos el factor humano, factor vehículo, factor vía y factores naturales o climáticos. En este caso, el factor más importante es el factor humano. Y ya hablamos de manejo defensivo, ¿por qué? Porque es que si yo estoy viendo todo lo que está pasando a mi alrededor en la vía, pues voy a hacer que mi ruta vaya a ser segura. Voy a hacer que cuando salgo con mis niños, pues voy a estar pendiente y voy a llegar al colegio, voy a llevarlos a sus casas de manera adecuada. A veces nosotros decimos, es que la señal no pasa nada, nadie me está viendo, pero no es porque me vean o no me vean. La importancia es que usted como conductor sepa la responsabilidad que tenemos frente a la vía. ¿Sí? Y nos ayuda, tenemos muchas ayudas en la vía que nos ayuda, valga la redundancia, nos ayuda a que nuestros recorridos sean de manera segura. Lo que pasa es que a veces nosotros somos como tan confiados o como, que yo siempre paso por esta vía y nunca pasa nada, la señal está ahí, pero nadie la acata, pues yo tampoco la voy a acatar. Y cuando tenemos el inconveniente o cuando nosotros ya encontramos que vengo y venga, me pasé el pare, omití la señal de ceda el paso y nos vemos involucrados en el accidente, es cuando decimos, ay, tanto tiempo y no va a pasar nada, ¿y por qué me tiene que pasar a mí? O cuando la gente de tránsito llega y le dice, venga, es que usted llevaba el pare, usted pasó el semáforo en rojo, y usted dice, pero es que todos lo estaban pasando en rojo. Venga, los demás pueden hacer cualquier cosa, pero usted es el responsable de que el cumplimiento de la señalización y de cumplimiento de toda la normatividad. No solamente es el cumplimiento ya todos los documentos del vehículo, cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. Entonces, así los demás no lo hacen. Venga, es que el otro se pasó, el otro dice que ese semáforo nunca está bien, que siempre está intermitente, entonces pasa la velocidad que lleva
y llevamos a veces tanto afán que no nos fijamos en qué señal es la que estamos pasando. Entonces, si a veces nos vamos con ustedes, les preguntamos qué señal acabamos de pasar y ni idea. Entonces, pues, la idea, señores, los invito es a que cada uno de ustedes sea consciente de la importancia que tiene la señalización durante nuestros recorridos. Que seamos siempre nosotros como los pioneros en la seguridad vial. ¿Sí? A nadie nos gusta, van a los que nos estén diciendo, nos estén informando que, venga, es que usted te pagó una orden de comparendo, o que algún papito diga, es que este señor se va a la velocidad, yo lo vi, se pasó. No, señor, nosotros somos responsables de nosotros y de nuestros niños. Entonces, los invito a seguir así, ¿verdad? Juiciosos, el cumplimiento de toda la señalización, la normatividad. Y CERFO está siempre para ustedes en cualquier inquietud que tengan. Espero que tengan muy buena tarde y hasta un próximo módulo que nos podamos ver. Hasta luego, feliz tarde. Buenas, nuevamente dando continuidad al proceso de formación. Vamos a ver el módulo de primeros auxilios en el cual vamos a trabajar o vamos a hablar sobre la accidentalidad a nivel nacional, vamos a hablar sobre el primer respondiente, vamos a hablar sobre los derechos y los deberes que tenemos en el momento de atender un siniestro vial o observarlo o ser las primeras personas que llegamos al lugar de los hechos y vamos a hablar sobre la metodología PAS. Sobre la contextualización del modelo de atención integral a víctimas. ¿Qué es lo que estamos buscando a nivel mundial? Prevenir y disminuir consecuencias graves o fatales de las víctimas en siniestros viales. El Observatorio Nacional de Salud nos dice que son más las personas que mueren en accidentes de tránsito que por otras razones, otras enfermedades a nivel mundial. ¿Cuál es el origen de esta iniciativa sobre ese modelo de atención a víctimas? ¿Por qué se hace necesario cambiar ese enfoque de atención que tenemos en Colombia y frente al mundo? ¿Cuál es la estrategia que Colombia ha planeado para asumir ese nuevo enfoque y empalmar o organizarnos a nivel mundial? Entonces, en el siguiente video vamos a dar respuesta a estas situaciones, a estas preguntas que se nos han dado y vamos a mirar cómo se unifica con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, el segundo decenio. Vamos a ver el siguiente video. ¿Qué piensas cuando digo que al año mueren 1.3 millones de personas en accidentes viales? ¿Ah? De las cuales quienes ocupan el primer lugar son las que se encuentran entre los 15 y 29 años. Y que además se prevé que este panorama tienda a empeorar. Esta situación no solo significa un impacto para los sectores de salud y de tránsito, sus implicaciones trascienden a las esferas sociales, económicas e incluso ambientales. Entonces, ¿qué hacer para disminuir o evitar la gravedad de este fenómeno? Las actividades que realizamos a diario implican movilizar. Y cuando esa necesidad nos lleva fuera de nuestra casa, pasamos al territorio vial. Por ejemplo, al ir a trabajar, estudiar, comprar libres, a reunirnos con otras personas o ir a lugares de descanso. Cumplir estas actividades básicas hace que tener en cuenta la seguridad vial sea un aspecto más que importante. Teniendo en mente las estadísticas de fallecimientos por siniestralidad vial dadas por la OMS y la importancia de fomentar una movilidad vial segura, los países miembros de las Naciones Unidas decidieron promover un segundo diseño de acción para la seguridad vial de 2021 al 2030, con el cual se busca disminuir no solo los fallecimientos asociados a los accidentes viales, sino también los traumatismos ocasionados, por lo menos en este programa. Por lo que se precisa la necesidad de tomar acciones gubernamentales e institucionales, en las que se asuma el componente de la seguridad vial como un aspecto transversal de los programas económicos, educativos, de salud, climáticos e incluso de género y equidad de cada uno de ellos. En Colombia esta realidad tristemente no es la misma. Por ejemplo, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el año 2021 se reportaron 7.238
y 24.364 lesionadas en el mundial. El mayor número de fatalidades se presentaban en un rango de edad de 20 a 30 años. Adicionalmente, los sectores viales ofrecen casos de los ciclistas con un promedio de 60% y los peatones con un 30%. Este panorama genera un grave impacto social y económico, puesto que las consecuencias en salud física y mental de las personas lesionadas se les pueden líneas, afectando sus calidades de vida a nivel emocional, laboral y por el económico. Y si hablamos de padecimiento, pues la situación no es diferente, ya que son las familias quienes asumen en su totalidad las consecuencias. Colombia, consciente de este panorama, decide sumarse a los objetivos trazados por Naciones Unidas a través del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022. En este se plantean 8 pilares estratégicos con los cuales se coordinan las acciones de combate: velocidades seguras, vehículos seguros, infraestructura vial segura, cumplimiento de normas, comportamiento seguro, atención integral a víctimas, gobernanza y gestión de víctimas. Si bien las acciones dirigidas a contribuir con la seguridad vial deben tener un enfoque de protección, es el objetivo de disminuir los accidentes graves, es necesario también brindar una atención adecuada, de calidad y de oportunidad a los Esta atención se debe brindar y estructurar desde una perspectiva individual, lo que implica un trabajo desde lo psicológico, lo social y lo público, y que se articula de manera intersectorial en cada uno de sus países. Es por esto que uno de los pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial está enfocado en la gestión de acciones que restablezcan de manera integral las condiciones físicas y psicosociales y éticas. Para lograr esos objetivos se hace necesario consolidar una herramienta que permita coordinar y estructurar las acciones que cada uno de los sectores y actores deben ejecutar desde el momento mismo que una persona es víctima de este. Con este propósito se ha venido trabajando en la estructuración de una ruta de atención integral a las víctimas. Se busca con esta ruta establecer los elementos estructurantes necesarios para garantizar la atención y rehabilitación de forma integral en esta comunidad. Pero es muy importante tener en cuenta que, dada la amplia diversidad de nuestro país, la consolidación de esta ruta debe responder a las necesidades y particularidades de cada uno de los sectores. En ese orden de ideas, la consolidación de toda la ruta como instrumento de política pública debe tener en cuenta los siguientes elementos estructurales. Principios orientadores de accesibilidad. Las condiciones y características que deben cumplir los procesos que conforman las rutas para que sean comprensibles y tengan aplicabilidad para todas las personas del territorio. Calidad. Determinar un conjunto de intervenciones que garanticen una oportunidad, efectividad y adecuada respuesta a las necesidades de la víctima. Integralidad. La respuesta de las víctimas se debe abordar desde la perspectiva de la salud física, psicológica, social y clínica, con continuidad y articulando los distintos actores involucrados. No revictimización. Las víctimas y sus familiares deben recibir la información completa sobre las medidas de atención, recibir la orientación jurídica y el apoyo social y psicológico para acceder a los servicios de restablecimiento en un marco de respeto individual. Intersectorialidad. Las rutas cumplen con su objetivo en la medida de distintos sectores del ámbito de la seguridad vial, salud, social, justicia, organizaciones de la sociedad civil y demás actores involucrados establecen acuerdos y compromisos de actuación para garantizar la respuesta integral a las necesidades. De igual manera, la ruta debe tener presente los siguientes enfoques. Es de suma importancia que las acciones que se apliquen para la atención a las víctimas tengan como eje constitutivo los derechos humanos y se vincule desde la perspectiva de Leo Salazar. Si bien la atención a las víctimas debe ser equitativa, también se reconoce la necesidad de responder a las víctimas
en cuanto a su apariencia étnica, sexual, género, discapacidad o edad. El conjunto de acciones que se tomen deben integrarse a través de los 4 componentes expuestos dentro de una dinámica de interdependencia, interrelación y coordinación. Es necesaria la participación de las víctimas sociales, representantes y organizaciones defensoras de este grupo poblacional en el proceso de construcción, validación, seguimiento y evaluación de las víctimas. Se requiere de acciones que atiendan las afectaciones emocionales, psicológicas y sociales que generan las experiencias reales a nivel individual y colectivo. Las rutas deben responder a las particularidades, recursos y capacidades de los departamentos, distritos y municipios del país. El trabajo hasta ahora comienza y es necesario que cambiemos la perspectiva de atención a las víctimas de experiencias reales llamadas ahora, para aportar al restablecimiento integral de sus condiciones físicas y psicosociales, así como de las de sus familias. De esta manera, también contribuimos a que datos como los mencionados al inicio sean solo cuestión del pasado. Entonces, eso es lo que buscamos La movilidad. desde la parte de seguridad vial. ¿Okay? Entonces, ¿sabes cuál es la forma adecuada de ayudar si eres testigo de un siniestro vial? Sabemos qué hacer en ese caso. Muchas personas no conocemos las acciones que debemos seguir en estos casos. A veces por tratar de un bien es probable que se termine haciendo más daño a la persona o al herido o a la víctima. Por eso es importante conocer los principios y algunos protocolos que podemos utilizar para contribuir y salvar la vida de una persona que ha sufrido un accidente vial. Dentro de ello vamos a hablar del primer respondiente, que es la primera persona que llega al lugar de los hechos. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del leccionado y activar el servicio de emergencias médicas SEN, que en nuestro país es el 123. De esta forma, las emergencias en la vía, en todos los casos, es de prioridad de atención. En la vía está dictada de acuerdo con el siguiente orden. Debemos preservar la vida e integridad física de todo el personal, evitar daños al medio ambiente, preservar el buen nombre y reputación de la compañía y minimizar las consecuencias en los activos y operaciones de la empresa. Toda persona en cualquier institución, empresa, privada o pública, debe tener capacitación en primeros auxilios. Por tal motivo, debe conocer hasta dónde puede ayudar para que de pronto las personas puedan salvar su vida en caso de un accidente vial. Entonces vamos a hablar sobre PAS, la metodología PAS. Vamos a ver el siguiente video. También de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hey, tú, sí, tú. ¿Sabes qué significa la sigla PAS? Pues aquí estoy yo para contarte. PAS hace referencia a... ¿Pero cómo se me ocurre? Primero lo primero, me presento. Soy Adriana y soy tecnóloga en atención prehospitalaria. Te cuento. Debido a mi trabajo, me encuentro continuamente en la labor de dar primeros auxilios a personas víctimas de siniestros viales. Y me he dado cuenta de que, en general, la ciudadanía no sabe cómo brindar apoyo de primera mano a las víctimas cuando presencian un suceso de estos. Por eso estoy aquí, para que adquieras un conocimiento que podría resultar vital en algún momento. Así como lo oyes, esto que hoy aprenderás podría salvar la vida de una persona. Ahora sí, PAS, que hace referencia a proteger, avisar, socorrer. Son 3 acciones que deben realizar las personas que cumplen el papel de auxiliadores o primeros respondientes cuando ocurre un siniestro vial. Un primer respondiente podría ser cualquier persona que se encuentre presente en el lugar de los hechos, incluso tú, y que estando capacitada solidariamente
decide ayudar a alguien cuya vida o salud se encuentre en peligro. Por eso es importante que prestes atención. Entonces, P de proteger. Como su nombre lo indica, son las actividades que permitirán proteger a las víctimas, el lugar de la escena y las personas que actúen como primeros respondientes. Por ejemplo, es importante evitar la exposición a riesgos como nuevas colisiones. Por lo tanto, se debe asegurar el lugar del suceso usando prendas reflectivas, señalizaciones de área o encendiendo luces de emergencia. Ahora, es cierto que la protección de las víctimas es una prioridad. Sin embargo, no se debe intentar sacar a los heridos de los automóviles o extraer los cascos de los motociclistas, ya que maniobras en áreas sensibles del cuerpo humano como la columna vertebral sin una adecuada protección puede ser muy peligroso y se pueden generar lesiones o agravar las ya existentes. Sigue la A de avisar. ¿Avisar a quién? ¿A dónde? Al número único de seguridad y emergencias 123 o al numeral 767 en carreteras. Es importante pedir ayuda a otros conductores o transeúntes que se encuentran en la zona para que apoyen la respuesta al siniestro. En este punto es clave ganar minutos valiosos para salvar vidas o disminuir la gravedad de las lesiones. Por eso, es necesario tener clara la información importante sobre la situación que se está presenciando y conservar la calma para poder transmitir con precisión aspectos como localización del lugar del siniestro, características y cantidad de vehículos implicados, número de heridos y la información que se pueda aportar sobre ellos, características especiales del siniestro, por ejemplo, si existen personas atrapadas, si hay peligro de caída de vehículo, si el vehículo transporta cargas peligrosas, entre otras. Número de teléfono de contacto. Por último, S de socorrer. Mientras llega la ayuda especializada, se deben tener en cuenta los aspectos que garanticen la mejor ayuda, partiendo del principio no hacer nada que perjudique al lesionado. Dentro de las recomendaciones generales está evitar las siguientes acciones: reanimar o hacer maniobras de primeros auxilios sin conocimiento básico. Mover o trasladar a los heridos a menos que corran peligro de muerte, por ejemplo, por la presencia de fuego en el vehículo. Hacer comentarios sobre el estado de los demás lesionados y que sean escuchados por la persona que está siendo socorrida. Suministrar comida, bebida o medicamentos. Retirar el casco de un motociclista herido, entre otras. Recuerda, aunque el protocolo Paz invita a la ciudadanía a generar acciones inmediatas antes de que llegue la atención especializada, es muy importante el principio básico: no hacer nada que perjudique al lesionado. Si tienes el conocimiento y las condiciones para auxiliar, adelante. De lo contrario, evita acciones que puedan generar mayores traumatismos a los involucrados en el siniestro. Muy bien, ya conoces el protocolo Paz, que hace parte de lo que se denomina la hora de oro. Calma, esto también te lo voy a explicar. La hora de oro es la primera hora que transcurre después de un siniestro vial y es el tiempo durante el cual, si una persona está gravemente lesionada, es atendida por los servicios de emergencia y trasladada al centro hospitalario dentro de ese periodo. Su esperanza de supervivencia aumenta drásticamente. Esta hora se divide así. Los primeros 3 minutos son para reconocer el lugar y las características del siniestro y activar la respuesta llamando al 123 o al numeral 767 en carreteras. Es muy importante hacerlo con calma y respondiendo con claridad a las preguntas que realice el personal que atiende la llamada. Los siguientes 10 minutos son el tiempo estimado que tardará la ambulancia para llegar al lugar. Mientras esto pasa, los auxiliadores estarán protegiendo y señalizando el área para evitar riesgos y que no haya incidentes secundarios.
Luego se estiman 7 minutos para realizar la evaluación, el triaje, que es la valoración sobre el estado de la persona, y la estabilización del paciente. Esto solo puede hacerlo personal capacitado, de lo contrario se puede agravar la situación. Van 20 minutos. Una vez se les han dado los primeros auxilios a las víctimas del siniestro, se cuenta con 10 minutos para realizar el traslado a la institución adecuada más cercana. Quedan entonces 30 minutos para la evaluación y el inicio de la intervención definitiva en el centro hospitalario. Y así ya pasaron 60 minutos. Adams Cowley dijo en 1972, hay una hora de oro entre la vida y la muerte. Si estás gravemente lesionado, tienes menos de 60 minutos para sobrevivir. Ahora bien, hablamos de una hora, pero es importante entender que entre más rápidas y eficientes sean las acciones de las personas que se encuentran disponibles para ayudar, mayores probabilidades tienen las víctimas de sobrevivir. Por eso es importante que personas como tú conozcan acerca de la hora de oro y el protocolo PAS. Ahora es tu turno de compartir esta información con otras personas, pues mientras más gente sepa de esto y lo ponga en práctica en caso de ser necesario, más vidas se podrán salvar. Es tu responsabilidad y la mía. Es responsabilidad de todos. Eso es corresponsabilidad. Bueno, señores, como hemos escuchado nuevamente, es un tema de todos, ¿sí? Entonces, para recortar ahí un poco, entonces, emergencias en la vía, la metodología de 3 pasos, seguir el orden, paz, proteger, buscar la forma de que no resulten más personas heridas en el área por medio de señales, luces, de alguna forma para que no sean involucrados otros vehículos en ese mismo accidente. Avisar, entonces, activar entonces en las ciudades o comunidades el 123 y en carretera el 7, numeral 767. Tener presente la ubicación, heridos, dirección, sentido norte-sur, sur-norte, lo más específico que se pueda, cuántos vehículos estuvieron involucrados, cuántas personas posiblemente hay en las lecciones, si están atrapados, si hay alguna situación especial y por último socorrer. Pero esta última, siempre y cuando cada uno de nosotros tenga el conocimiento para poder realizar. De lo contrario, nos quedamos en avisar, mientras que llega el personal especializado y pueda generar esa ayuda especializada a las víctimas. Señores, gracias a ustedes nuevamente. Espero que sea de gran ayuda este módulo. Tener en cuenta los 3 pasos de la metodología PAS, la hora de oro, y ayudar a reducir la accidentalidad vial en nuestro país.